Buenos días compañeros, vamos a dar inicio en esta ocasión a la penúltima sesión, la sesión 15, que va relacionado a la utilización de lo que hemos visto en todas las sesiones anteriores en cuanto a la utilización, por ejemplo, de NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, ahora a un problema concreto, y básicamente esto es hacer un análisis exploratorio de datos a partir de un dataset original. Bueno, aquí va una estructura resumida de lo que se va a ver. Básicamente en esta sesión vamos a utilizar las librerías que anteriormente describí para analizar un dataset que tiene que ver con datos sobre el número de personas que están trabajando en diferentes tipos de vacantes. Todos estos datos de trabajo es para el mercado estadounidense, pero es bastante ilustrador, dado que también va sobre un tema que yo creo que va a ser mucho de su interés, que es básicamente a qué grupo de trabajadores tiene mejor remuneración comparado con respecto a otros trabajadores. Bueno, ahorita vamos a ir viendo cómo podemos ir analizando todo este dataset utilizando todas estas herramientas que ya hemos estado revisando a lo largo de nuestro curso. Entonces, pues vamos a iniciar con la primera parte. Recuerden de que siempre la recomendación para cualquier tipo de análisis que ustedes vayan a realizar, ya sea utilizando este tipo de intérpretes como Jupyter Notebook o utilizando directamente los archivos de Py, por ejemplo en Spider, lo que conviene es que siempre estén ordenados en su estructura. Y la primera parte de la estructura de su código siempre debe de iniciar con las librerías que ustedes van a requerir a lo largo del código. Entonces en esta ocasión aquí tenemos justamente las librerías que vamos a utilizar en esta ocasión. Vamos a utilizar NumPy, Pandas, Matplotlib, Procli, Seaborn. Estas dos últimas opciones es para definir qué tipo de estética va a recibir a lo largo de todo el notebook las gráficas de Seaborn. Ven que aquí por ejemplo estamos poniendo el set theme, o sea básicamente estamos definiendo qué tipo de elementos básicos va a tener la gráfica. Y en la siguiente parte aquí estamos simplemente definiendo qué tamaño va a tener los cuadros de cada gráfica. Esto es una librería auxiliar que nos va a ayudar a convertir algunos datos en el dataset para su mejor manejo, ¿no? Este de PIMStar es simplemente para instalar justamente dicha librería. Bueno, ustedes en el repositorio ya tienen este CSV en esta carpeta de data. Entonces, bueno, recordando, Pandas es justamente lo que nos va a servir. Nos va a ayudar a importar estos datos a un formato tabular al estilo de Excel. Entonces, recuerden, esa es la instrucción read ccb, tenemos que indicar el path, que aquí ya está indicado, y aquí simplemente imprimimos el data frame, los primeros 5 renglones. Y como pueden ver, si son datos de vacantes de trabajo. Pueden ver, por ejemplo, el año de trabajo, ¿no? Aquí tenemos 2023. El nivel de experiencia, si es senior, middle, junior, etc. El tipo de trabajo, por ejemplo, si es full time o si es de contrato temporal. El título del puesto de la vacante, por ejemplo, aquí principal Data Scientist, Machine Learning Engineer, Data Scientist, hacia solas. El salario, la moneda, el salario convertido a dólares, el país de residencia, aquí qué porcentaje de trabajo se hace en forma remota, en dónde está ubicada la compañía, porque ven que en todo este ámbito de la ciencia de datos, etcétera, ya es muy frecuente trabajar en forma remota, es decir, la compañía a la cual uno está trabajando frecuentemente está ubicada en otro país y la residencia de uno está en otro lugar diferente. Y aquí una categorización del tamaño de la compañía, L por large, S por small, M por medium. Bueno, esto ya nos da una idea de cómo es este dataset que estamos analizando. Ahora veamos, tenemos aquí ya la primera parte donde vamos a ir desmenuzando cuáles son las propiedades y qué es lo que podemos obtener de este dataset. Por ejemplo, aquí qué es lo que estamos haciendo, estamos simplemente imprimiendo el número de rows y columnas en el dataset. Recuerden que esta forma es la adecuada, dado que les va a devolver tanto el número de renglones en una dirección vertical como el número de columnas en una dirección horizontal. Entonces df.shape, df es el nombre de data frame, y aquí pues obtiene el resultado. En realidad es un dataset pequeño. Tenemos nada más 3.755 registros en 11 columnas, en 11 variables.
Podemos pedir más información a pandas de este data frame con el comando de info. Entonces df.info nos indica que es un pandas data frame, tiene estas entradas y estas son las columnas que contiene el data frame y el tipo de objetos que están contenidos en cada una de las columnas. Vamos a averiguar si tenemos datos nudos. A lo mejor hay registros en donde no hay información en todas las columnas, pero este no es el caso. Vean, retomando de nuevo estas instrucciones de pandas, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Recuerden que hay que leer de izquierda a derecha como nosotros leemos usualmente. Entonces primero le pedimos que averigüe si hay nudos en DF. Después que los sume. ¿Y con qué propósito? Pues para que obtengamos el agregado, ¿no? O sea, este va a ser un conteo y ese conteo va a ser sumado. Entonces aquí tenemos que no tenemos datos nulos en este dataset. Ahora vamos a ver valores únicos. Aquí con esta instrucción en unique lo que vamos a obtener es que por cada columna nos va a arrojar cuántos datos únicos, es decir, cuántos datos que se repiten en cada columna hay en este data frame. Entonces, por ejemplo, para World Year tenemos 4 datos repetidos, eso que nos está indicando que en realidad tenemos 4 años, ¿no?, en este dataset. Luego tenemos el Experience Level, también hay 4 datos únicos. Y así con cada uno de estos. Ahora en esta otra parte tenemos Top 10 Job Titles in 2023. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Tenemos que vamos a hacer una separación del data frame. Recuerden que como nosotros hacemos estos slices, estos cortes en el data frame, es a través de los corchetes cuadrados. Entonces vean, empecemos por esta parte que es más sencilla. ¿Qué es lo que estamos pidiendo aquí? Únicamente una sola columna cuyo título va a ser Job Title. Queremos básicamente nada más las columnas de que cumplan en esta condición. Después también vamos a hacer otro slide. Vamos a pedir el data frame que tenga esta columna y que cumpla la condición que sea igual a 2023. Básicamente nada más queremos los datos que sean iguales al año 2023 y que nos arroje las vacantes correspondientes a ese único año. Aquí, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Que cuente los valores y que nos ordene del mayor en el earliest. Por último, este reset index, recuerden que en pandas todas las entradas tienen una ubicación de acuerdo al index. El index va desde 0 hasta el número que se tenga de la entrada. Aquí, como se hizo varias transformaciones, por ejemplo value counts en el earliest, este reordenamiento, lo que puede ocurrir es que el índice ya no va a seguir ese orden consecutivo que uno esperaría, puede quedar revuelto justamente por el ordenamiento. Entonces reset index vuelve a reordenar el index y empieza de esta manera, tal y como debería, ¿no? De 0, 1, 2 y así consecutivamente. Bueno, después de todo este corte y filtrado del data frame, lo que obtenemos es justamente esta tabla en donde vemos cuáles son las vacantes más numerosas en el año 2023. Vemos que tenemos, por ejemplo, Data Engineer, Data Scientist, Data Analyst y así. Vean que los Data Scientists están bien ubicados y sus primos hermanos, los Data Engineers, que son los que se ocupan de todo este procesamiento previo de los datos, también están bastante buscados, al menos en el año 2023. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo otro reset index y básicamente es para hacer como una copia y creamos esta columna adicional, index. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pues la queremos presentar de una manera más gráfica. ¿Se podría presentar esto a través de una tabla? Efectivamente, se puede presentar a través de una tabla. Pero si ya tenemos todas estas herramientas visuales que van a mejorar la presentación de tus resultados, pues recurramos a esa parte. Entonces vamos a hacer una gráfica a partir de esta tabla. Recuerden Matplotlib. La idea de Matplotlib es que es un canvas y sobre ese canvas se le van añadiendo capas, estas layers de elementos gráficos para conformar toda nuestra gráfica final. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Justamente con nuestro canvas, que es este matplotlib.subplots. Luego, posterior a eso, vamos a utilizar Seaborn y vamos a ubicar a la función barplot. ¿Por qué? Porque vamos a hacer estas gráficas de barras a través de Seaborn sobre este canvas de Matplotlib. Entonces recuerden,
Las indicaciones es de que primero hay que especificar que va en el eje X, después los datos que vamos a utilizar, después el eje Y, qué datos van ahí en dicho eje, y ya podemos añadir otros elementos gráficos, por ejemplo el título, ¿no? También. Aquí está, por ejemplo, ya los títulos del eje Y, del eje X, el título general de la gráfica. Aquí es nada más una personalización de las etiquetas del eje X, van a ser rotadas 90 grados para que quepan mejor. Y aquí es nada más de que se mantenga bien la presentación de la gráfica, que no quede cortada dentro de la misma presentación del notebook. Y este sería el resultado final. Como ven, tenemos la misma información de la tabla, pero ahora en una gráfica de barras. Ahora analicemos otra cosa del dataset, los niveles de experiencia. Veamos, por ejemplo, cuáles son los valores únicos que hay en dicha columna de los niveles de experiencia. Ya habíamos visto que había 4. Tenemos este, Senior, Medium, N y X. Como podemos ver, hay 4 valores únicamente. El Senior Level Expert, el Medium, el Entry Level y el Executive Level. Para facilitar el análisis los podemos renombrar. Esto nos sirve también para practicar otros comandos de pandas. Vean por ejemplo aquí. Tenemos el corte del data frame, es decir, nada más estamos operando sobre la columna Experience Level. Todas las transformaciones que siguen nada más están siendo aplicadas a esta columna. El Experience Level que estamos haciendo, vamos a aplicar un análisis de string. Básicamente replace es lo que va a hacer es que va a ubicar el string que estamos indicando, y después el siguiente parámetro es el reemplazo de dicho string. Entonces, por ejemplo, aquí a lo largo de esta columna de Experience Level va a buscar todas las entradas de string que sean iguales a esto y las va a sustituir por este texto más descriptivo. Una vez hecho esto, vamos ahora a graficar. Igual como en la anterior gráfica, hacemos nuestro Canva con el matplotlib y a ello le vamos a sumar este comando de seaborn, donde especificamos los datos, en qué ejes van, sus etiquetas, etc. Y obtenemos ya los resultados de nuestro análisis únicamente de los niveles de experiencia. Como vemos, hay un mayor número de vacantes que están en el Senior Level Expert. Es decir, son ya personas que ya llevan unos años ya consolidados en la empresa, más de 5 años en lo general, y de hecho ese es el grueso de la población en esas vacantes. A diferencia, por ejemplo, del Executive Level Director, en el cual sí son un número mucho más reducido de vacantes, pero es en parte entendible, dado que estos niveles directivos son mucho menos numerosos. En un equipo de ciencia de datos, por lo general, ustedes verán que están conformados en su mayoría por Senior Level Experts o Mid Level Experts. Los que están en los niveles de entrada, pues serán los que tengan menos de un año trabajando, pero después de ese año frecuentemente se incorporan a estos otros niveles de experiencia. Entonces es entendible por qué vemos esta estructura de los niveles. Ahora pasemos a otra parte del dataset. Analicemos el tipo de empleos que están descritos en este dataset. ¿Cómo son? Recuerden que pedimos los valores únicos pues para ver qué categorías hay en esta columna de Employment Type. Entonces, como podemos ver, hay 4 valores únicos en esta categoría. Tenemos los full time, los partial time, los de contract y los que son freelancers. Para facilitar, igual aplicamos este rename en las etiquetas de estas categorías para ubicarlas mejor y hacemos la correspondiente gráfica de barras como en los anteriores ejemplos para ver cómo está la distribución de el tipo de empleo. Ahora ven aquí algo adicional. Recuerden de que siempre en los elementos gráficos tenemos diferentes dimensiones, por decirlo así, en donde podemos añadir información en la gráfica. Por dimensiones me refiero, por ejemplo, a la cuestión de manejar los tamaños de las figuras que ustedes tienen en su gráfica. A través de las variaciones de tamaño, ustedes pueden representar una variable adicional de información en la gráfica. Otra dimensión puede ser, por ejemplo, el color. Utilizando diferentes categorías de color, ustedes pueden representar otro tipo de variables, por ejemplo, más de estilo categórico. Otra dimensión podría ser también las variaciones en las formas de las figuras para distinguir diferentes categorías. Todas esas dimensiones se pueden aprovechar para añadir cada vez más capas de información en una gráfica. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando en realidad 2 dimensiones. Una, usando el color para reflejar
las diferentes categorías que hay dentro de una misma categoría. Y lo otro es las variaciones de tamaño de las gráficas de barra, donde también nos ayuda eso a distinguir los niveles de experiencia. Vean que aquí la agrupación es primero, los agrupamos de acuerdo al tipo de trabajo, si es de tiempo completo, si es por contrato, si es un freelancer. Y después está graficado de acuerdo a las categorías de los niveles de experiencia, si es senior, si es mid-level, si es un entry, si es un director level. Entonces, ¿qué es lo interesante de este dataset? ¿Qué es lo que nos está indicando? Que al menos en este sector de estos trabajos relacionados con la cuestión tecnológica y el análisis de datos, la mayor parte de las vacantes sí son de tiempo completo. Vean que es abismalmente diferente la categorización de este tipo de trabajos en el tiempo completo que, por ejemplo, comparado con aquellos que son por contrato, freelancers o de tiempo parcial. Este sector tiene un comportamiento muy distinto a otros sectores en donde las vacantes están mucho más distribuidas en diferentes tipos de contratos. Piensen, por ejemplo, en los trabajadores de limpieza, ¿no? Para llevarlo a un sector muy distinto. En ese sector, bien sabemos que todo el outsourcing y todas estas prácticas de trabajo, en muchos casos hasta ilegales, el tipo de contratos que ofrecen los trabajadores son por tiempo determinado o a veces ni siquiera hay un contrato directo con la empresa, es a través de un tercero. Entonces, en ese tipo de sector que esperamos observar que el tipo de empleo esté más concentrado justamente en la categoría de por contrato o de tiempo parcial. Entonces, ese es al menos un buen indicio para ustedes que están interesados en este sector, en aprender estas técnicas de la ciencia de datos, del machine learning, del data engineer, etcétera, que al menos en el sector, en el mercado laboral, ustedes esperarían tener este tipo más de seguridad laboral, dado que es más frecuente que se ofrezcan vacantes de tiempo completo. Ahora pasemos a otro aspecto que podemos sacarle provecho a este dataset. Veamos los salarios por el tipo de trabajo. Aquí vean lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un uso de pandas en particular para hacer una transformación. Vamos a definir este objeto, esta variable, el cual va a ser básicamente una transformación de data frame utilizando la columna job title, porque es lo que queremos ver, o sea, las vacantes, y también las vacantes, pero con relación a salario en dólares. Vean aquí qué es lo que estamos haciendo. En primer lugar, estamos aplicando un group by. El group by, recuerden, es para agrupar datos en las categorías a las cuales pertenece. Es decir, por ejemplo, si en Job Title tengo nada más 4 categorías, 4 valores únicos, el Group By lo que va a hacer es que les va a poner como una conexión a todas las entradas que compartan justamente ese valor en Job Title. No va a hacer ninguna operación, o sea, no se está sumando ni nada, no. Pero detrás del data frame ya estableció como una cadena, una conexión entre todas esas entradas. Eso va a ayudar para que después, si se le aplica una transformación numérica, por ejemplo, como es el caso aquí, que se aplica el promedio va a ser sobre la agrupación, ya no sobre cada entrada individual, sino va a ser un promedio para los que sean, por ejemplo, Job Title igual a Data Science. Luego va a ser otro promedio para los que sean Data Engineer en Job Title. Y así con cada una de las categorías que encuentren en Job Title. En lugar de un promedio global sobre toda la columna, lo hace por cada una de las categorías existentes en dicha columna. Bueno, esa es la parte importante. Ya lo demás es simplemente un, una pulida en cómo se va a presentar los datos. Por ejemplo, aquí round simplemente está quitando valores decimales, aquí está ordenando de acuerdo al valor mayor y aquí está nada más reseteando el index del data frame. Bueno, una vez que hace esa transformación y corte de data frame, ahora procedemos a graficarlo. Igual definimos parámetros, por ejemplo el tamaño de la gráfica, definimos qué tipo de gráfica va a ser una gráfica de barras, establecemos elementos adicionales como los títulos de los ejes y el resultado final es este. Como ven, es el promedio del salario para cada uno de los tipos de vacantes que hay en este data frame. Y en particular nos estamos quedando con los 15 principales ordenados de mayor a menor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en primer lugar? Que, de acuerdo a los datos presentes, estos tipos de vacantes Data Science Tech Lead son los que mejor remuneración tienen. Ganan aproximadamente $375,000 al año. En segundo lugar tenemos los Crowd Data Architects. En tercer lugar los Data Lead.
y así consecutivamente vemos cómo están sus niveles de salarios. Vemos que en promedio, en general, casi todos tienen un nivel de salarios similar. Desde Machine Learning Scientist hasta Cloud Data Architect tienen un salario relativamente similar. El único que sí sobresale por bastante es este Data Science Tech Lead, que es más como un puesto de corte directivo. Entonces, en ese sentido, pues pueden ver cómo pudimos sacarle provecho a la información haciendo este primer análisis y corte del data frame, sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Hacer este group by, aplicar estas transformaciones para sacar los promedios y después, en lugar de presentarlo en una tabla, como es luego la práctica frecuente de los economistas que les fascinan las tablas, lo que se hace es una gráfica, que es mucho más ilustrativa y más fácil también de hacer comparaciones. Vean qué fácil es comparar, por ejemplo, cómo es el comportamiento de estas vacantes de Machine Learning Scientist comparado, por ejemplo, el Data Science Tech Lead. En una tabla, pues sí podemos ver la magnitud, o sea, 375.000 comparado con 163.000. Pero gráficamente nos es más fácil, aquí vemos que es más del doble. De hecho, por el mismo tamaño de la barra nos permite hacer esas comparaciones en forma más rápida e intuitiva. Entonces, esto es para otra vez señalar. Favorezcan el uso de las gráficas, los elementos gráficos, como este es el caso, sobre las tablas. Las tablas son útiles siempre y cuando tengan pocas entradas. Si tienen ustedes una tabla que tenga más de 10 entradas, traten de descartarla en favor de una gráfica. Ya para ir a la parte final de este análisis, vamos a ver dos cuestiones más que le podemos sacar de provecho a este dataset. Uno es el tipo de salarios por el tipo de vacante y también la remuneración por los años trabajados, además también de la ubicación. Aquí estamos haciendo igual un nuevo corte sobre el data frame. Básicamente estamos haciendo otra vez una transformación donde utilizamos los salarios en dólares y estamos haciendo la agrupación por tipo de empleo, es decir, si es tiempo completo, de contrato, etc. Es bastante similar a la gráfica anterior. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? El promedio de los salarios para el tiempo completo se ha ido incrementando sobre 2 años. Vean que aquí la agrupación se hizo también respecto a 2 años. Entonces, por ejemplo, hemos visto que desde el 2020 a 2023 hay un aumento del salario para los trabajadores de tiempo completo. En cambio, vean a los que son por trabajadores que nada más son contratados por tiempo parcial, ¿no? O por tiempo determinado. Se vio un incremento significativo en el año de la pandemia, justamente en 2021, y después hubo un decrecimiento significativo. En freelancer también se ve algo extraño cómo fue esta evolución, en lugar de ser algo más constante y ascendente, primero fluctuó hacia abajo y después fluctuó hacia arriba y otra vez volvió a su nivel casi previo, ¿no? Del año 2000. Eso está interesante de explicar, porque en el caso de los trabajos que son por tiempo determinado de contrato, se observa que hubo un incremento justamente en este año de la pandemia. Quizás fue para retenerlos, a lo mejor eran trabajos necesarios y fue fácil incrementar sus salarios simplemente bajo estas condiciones que eran mucho más de incertidumbre, ¿no? Entonces era para retenerlos. Pero una vez de que ya no hubo la necesidad, pues bajaron de nuevamente los salarios, ¿no? Ahora veamos los salarios por los años trabajados. Y ese es básicamente un promedio global. Ven aquí la diferencia, el group by se hace por año, por year. Y luego se saca el promedio. Entonces el promedio de los salarios en el año 2020, 2021, 2022, 2023. Y afortunadamente para este sector, en el cual ustedes con mucha seguridad van a pertenecer, pues es un sector que ha ido relativamente bien, incluso en años de pandemia y post-pandemia. En esta parte vendría un mapa, nada más que ahora en este momento no hay un problema de conexión con mi kernel, entonces no se puede visualizar bien, pero ustedes cuando lo ejecuten no tendrían ningún problema. Aquí lo que se va a hacer es de que igual se hace este corte de data frame, ven aquí donde está la ubicación y el tipo de porcentaje del tiempo que se trabaja vía remota. Y en esa otra parte se hace un mapa de los que hemos visto con anterioridad, en donde se va a ubicar, de acuerdo a una escala de colores,
estos mapas, es decir, con gradientes de color, cómo están ubicadas todas estas posiciones de trabajo, qué países son las que más contratan de forma remota y cuáles son también los países que están que tienen mayor número de trabajadores que están trabajando para otra empresa fuera de su país. Bueno, con esto finalizamos esta sesión de aplicaciones ya a un problema, a un dataset real, en donde ustedes han podido ver la utilidad y la flexibilidad que tienen todas estas herramientas y librerías de Python para poder sacar diferentes análisis a un mismo dataset. Aquí se utilizó desde NumPy y Pandas para hacer el procesamiento del data frame, hacer los respectivos filtrados, promedios y cálculos de nuevas variables, para posteriormente aprovechar esos datos ya procesados y describidos de la mejor manera utilizando las librerías de Matplotlib y Seaborn para presentar justamente estas visualizaciones que permiten la comparación de la información de una manera más intuitiva y también más efectiva. Bueno, con esto finalizamos la sesión 15. Les agradezco mucho su participación y les deseo un buen día.